Prueba de ciencias naturales. Esta prueba evalúa la capacidad de los estudiantes de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. Evalúa también la habilidad de los estudiantes para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. La prueba además involucra en la evaluación el proceso de indagación que incluye observar y relacionar patrones en los datos para derivar conclusiones de fenómenos naturales. En esta prueba se evalúan 3 competencias, como podemos observar aquí. Explicación de fenómenos. Uso comprensivo del conocimiento científico. Indagación. La competencia de explicación de fenómenos evalúa la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos. Por medio de la actitud del estudiante crítica y analítica para establecer la validez del fenómeno y dar una afirmación. En esta tabla vemos, según las competencias, cómo se explican estos fenómenos. Miremos. Por un lado, tenemos las afirmaciones, como vemos aquí. Y del otro lado, tenemos las evidencias. Veamos qué dice la afirmación 1. Analizar el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades. Miremos las evidencias. El punto 1.1, el cual explica algunos principios para mantener la salud individual y la pública, basados en principios físicos, químicos y biológicos. Ahora veamos el punto 1.2. Explica cómo la explotación de un recurso o el uso de una tecnología tiene efectos en las personas y en el entorno, tanto positivos como negativos. Veamos el siguiente punto, 1.3. Explica el uso correcto y seguro de una tecnología o artefacto en un contexto específico. Veamos la afirmación 2. Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones
y conceptos propios del conocimiento. Ahora observemos la tabla. 2.1. Presenta las justificaciones de las razones por las cuales una reacción química describe un fenómeno y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga. Veamos el siguiente. Punto 2.2 nos dice, reconoce y justifica las razones por las cuales la materia se puede diferenciar, según su estructura y propiedades, y justifica las diferencias existentes entre distintos elementos, compuestos y mezclas. Miremos el 2.3. Dice, reconoce los atributos que definen ciertos procesos físico-químicos simples como separación de mezclas, solubilidad, gases ideales y cambios de fase. Además, da razón a la manera en que ocurre. Sigamos con el punto 2.4. Nos dice, elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de circuitos. Veamos qué dice el punto 2.5. Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos y dinámica newtoniana. El punto 2.6 nos indica, elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de la termodinámica. Sigamos la tabla. Continuamos con el punto 2.7. Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de ondas. El punto 2.8 analiza aspectos de los ecosistemas y da razón de cómo funcionan, de sus interrelaciones con los factores bióticos y abióticos y de sus efectos al modificarse alguna variable al interior. Continuemos con el punto 2.9. Dice, analiza la dinámica interna de los organismos y da razón de cómo funcionan sus componentes, por separado y en conjunto, para mantener
la vida en el organismo. Veamos la tercera afirmación. Esta dice: modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. Continuando con la tabla, revisemos el punto 3.1. Usa modelos físicos basados en la dinámica clásica para comprender un fenómeno particular en un sistema. Ahora veamos qué dice el punto 3.2. Identifica y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de masa, peso y volumen con relación a la naturaleza. El punto 3.3 dice: analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo e inerte en el entorno. La competencia de uso comprensivo del conocimiento científico evalúa la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos y fenómenos que se observan con frecuencia, brindando una postura y argumentos que se soporten en los mismos. A continuación, observaremos esta tabla, que muestra las afirmaciones y evidencias en las que se desagrega la competencia de uso comprensivo del conocimiento científico. Miremos. Del lado izquierdo tenemos la afirmación 4. Esta dice: asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. Al lado derecho tenemos las evidencias. Miremos. El punto 4.1 dice: relaciona los componentes de un circuito en serie y en paralelo con sus respectivos voltajes y corrientes. El 4.2 relaciona los distintos factores que determinan la dinámica de un sistema o fenómeno como condiciones iniciales, parámetros y constantes, para identificar su comportamiento teniendo en cuenta las leyes de la física. El punto 4.3 dice lo siguiente:
Relaciona los tipos de energía presentes en un objeto con las interacciones que presenta el sistema con su entorno. Miremos el punto 4.4. Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender la dinámica de lo vivo. El punto 4.5 nos indica: establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender su entorno. Veamos qué dice el punto 4.6. Diferencia distintos tipos de reacciones químicas y realiza de manera adecuada cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga. El punto 4.7 menciona lo siguiente: establece las relaciones entre conceptos físico-químicos simples como separación de mezclas, solubilidad y gases ideales con distintos fenómenos naturales. Y el punto 4.8 dice: establece relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y moléculas. Volvamos a las afirmaciones. Ahora veremos el punto 5. Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. Ahora, ¿qué mencionan las evidencias? Miremos. 5.1 dice: identifica las características fundamentales de las ondas, así como las variables y parámetros que afectan estas características en un medio de propagación. Veamos en 5.2. Identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico y las transformaciones que se dan entre ellas. Ahora el punto 5.3. Identifica los diferentes tipos de fuerza que actúan sobre los cuerpos que conforman un sistema. El punto 5.4 menciona: identifica características de algunos procesos que se dan en los ecosistemas para comprender la dinámica que se da en su interior.
Veamos el punto 5.5. Identifica características de algunos procesos que se dan en los organismos para comprender la dinámica de lo vivo. Continuemos con el punto 5.6. Identifica las propiedades y estructuras de la materia y diferencia elementos, compuestos y mezclas. Veamos el punto 5.7. Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso natural o el uso de una tecnología. La competencia de indagación evalúa la capacidad para comprender que, a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a estas. El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente la situación planteada, formular preguntas, recurrir a libros, internet u otras fuentes de información, hacer predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones y organizar y analizar resultados. La competencia de indagación se desagrega en las afirmaciones y evidencias que se muestran en esta tabla. Miremos. De un lado tenemos las afirmaciones y al lado derecho las evidencias. Veamos el punto 6 de las afirmaciones. Nos dice, comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Ahora, el punto 6.1. Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación científica. Observemos el siguiente, 6.2. Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales. Sigamos con el punto 7. Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y la de otros. Ahora el punto 7.1. Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias naturales.
Veamos el punto 7.2. Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada. Siguiente punto, 7.3. Dice, elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden. Ahora veamos el 7.4. Hace predicciones basado en información, patrones y regularidades. Observemos la tabla. Veamos qué dice el punto 8. Observar y relacionar patrones en los datos estadísticos, numéricos y otras fuentes de información para evaluar las predicciones. El punto 8.1 dice, interpreta y analiza los datos representados en textos, gráficas, dibujos, mapas mentales, diagramas y tablas. Continuemos con la tabla. El punto 8.2 dice, representa datos en gráficas y tablas. Ahora seguimos con el punto 9. Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones. Punto 9.1. Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia. El punto 9.2 dice, diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas. Ahora observemos el punto 9.3. Elige y utiliza instrumentos como tablas, experimentos gráficos, textos y otros elementos adecuados para reunir datos. El punto 9.4 menciona, reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un buen análisis. Y veamos el punto 9.5. Usa información adicional para evaluar una predicción. Para la prueba Saber de Ciencias Naturales es importante tener en cuenta que el desarrollo de estas tres competencias se evalúan en los siguientes componentes. Componente biológicos. Allí observamos a los seres vivos, la herencia y la reproducción, las relaciones ecológicas, la evolución y la transformación de la vida en el planeta, etc. Componente físico.
como la energía mecánica, ondas, energía térmica, dinámica, electromagnetismo, etc. Componente químicos. Allí encontramos el átomo, tipos de enlaces, propiedades de la materia, separación de mezclas, cambios químicos, etc. Componente de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, con problemas ambientales, explotación de recursos, planteamiento de soluciones con innovaciones tecnológicas y el tratamiento de basuras. En esta tabla se presenta la distribución de preguntas por competencias y componente en la prueba de ciencias naturales. Miremos. En primer lugar, tenemos las competencias. Veamos. Uso comprensivo de pensamiento científico, explicación de fenómenos e indagar. En la siguiente columna tenemos el componente biológico, que al final nos da como resultado el 30%, como vemos allí. Luego, tenemos un componente físico, con un porcentaje del 30%. El componente químico, con un total de 30%, como vemos en la tabla. En la siguiente columna vemos el componente de ciencias, tecnología y sociedad con un resultado final del 10%. Y al sumar cada uno de estos porcentajes tenemos un resultado total del 100%, como podemos notar.